Saludos, mi nombre es Josefa Isabel Serrano, soy antropólogo, soy parte del personal de la Gerencia General de Estadísticas Demográficas. Siguiendo las medidas de bioseguridad, les invitamos a mantener la distancia física, a utilizar la mascarilla y la máscara para proteger el rostro. Nosotros aquí en este recinto tenemos distancia suficiente como para poder quitarme esto y poder grabar para ustedes este micro. Lo que presentamos a continuación es el cuestionario para comunidades de pueblos indígenas, que comprende el empadronamiento de comunidades indígenas que se realizará en las 8 entidades indígenas tradicionales, esto es, en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia. El levantamiento de la información de las comunidades indígenas se hace con el cuestionario cuya historia y características y composición iremos desglosando seguidamente. Desde el año 1982 se ha aplicado este singular instrumento de recolección de información que ha permitido caracterizar estos asentamientos de manera muy precisa debido a su composición, estructura y las preguntas únicas y exclusivas que contiene. En cada proceso censal se han incorporado nuevas preguntas, algunas de carácter coyuntural, para determinar situaciones, variables e indicadores de las formas de vida y de las características de estos asentamientos. ¿Cuándo se comienza el empadronamiento? ¿Cuándo se genera el primer cuestionario de comunidad indígena? En el censo indígena de 1982, que es único, fue el primer censo en el que se levanta todas las comunidades indígenas del país. Esto no se había hecho antes. En ese momento fueron empadronados 140.563 personas indígenas. Sin embargo, la casi totalidad de la población guayú del estado Zulia fue estimada porque no se pudo llegar hasta ella. En 1992 se incluye por primera vez al estado Sucre y se incluye zonas urbanas donde se sabía que había población, sobre todo población guayú. Es así como todo el municipio Maracaibo fue levantado en el censo indígena de 1992. En ese momento, la población indígena censada fue de 315.815 personas. En el censo 2001 cambia el panorama y se incluye un operativo especial de campo para abordar a las comunidades indígenas. Este operativo especial de campo da como producto significativo el primer nomenclador digitalizado de comunidades indígenas que se puede producir en el país, y ese es un producto del censo del año 2001. Otra característica muy importante del año 2001 que no compete directamente al cuestionario para comunidades indígenas, pero que sin embargo incide favorablemente a la investigación, es que se universalizó la pregunta de autorreconocimiento. De esta manera se pudo determinar en todos los rincones del país qué personas eran pertenecientes a algún pueblo indígena. El siguiente censo, que es el censo del año 2011, es decir, hace exactamente 10 años, la lista de los asentamientos, hemos publicado la lista de los asentamientos con mayoría de población indígena. Para ese momento, la población registrada fue de 724.592 personas indígenas. Como pueden ver, la población indígena ha ido creciendo a un ritmo sostenido. Se ha mantenido el criterio de autorreconocimiento para la visibilización de la población indígena. Así llegamos al 15º Censo de Población y Vivienda, donde el cuestionario para comunidades indígenas está dirigido
a levantar información sobre estas comunidades. Por eso, los informantes son las autoridades indígenas de cada asentamiento. Consta de 48 preguntas divididas en 3 secciones. La sección 1 está integrada por 12 preguntas que indagan y permiten identificar con precisión la zona del país donde se encuentra el asentamiento. Vamos desde entidad, municipio, parroquia, y dependiendo de dónde se encuentre en el asentamiento, si es en zona urbana o es en zona rural. También indaga sobre el nombre en idioma indígena que pueda tener la comunidad, al final las comunidades levantadas, indaga sobre los pueblos indígenas que la integran e indaga sobre el idioma indígena en el cual está escrito el nombre de la comunidad, de ser así que lo tiene. Esta primera parte del cuestionario viene ya precargada en el dispositivo. La sección 2 tiene 17 preguntas que indagan sobre diversos aspectos como el ambiente, problemas de tierras, conflictos, productividad de la tierra, problemas de tipo atmosférico o de invasiones humanas que puedan estar afectando a las comunidades indígenas, la economía propia de las comunidades indígenas, el tipo de empleos en que participan las personas que en ellas están, si tienen las figuras de liderazgo tradicional o no tradicional. Llegamos así a la sección 3, que está integrada por 19 preguntas, las cuales investigan sobre los servicios a la comunidad, tales como electricidad, agua, si tienen servicios de recolección de basura, si hay ambulatorios o cualquier tipo de servicio sanitario en la comunidad, si hay escuelas, de ser así, qué tipo de escuelas funcionan, cuántos maestros trabajan en ellas, si son indígenas o no indígenas. Se indaga sobre la práctica de la medicina tradicional en estos asentamientos y también se indaga sobre la visita de misioneros, estamos hablando de misioneros religiosos de diferentes religiones que puedan estar visitando o que eventualmente puedan vivir cerca de la comunidad o estén asentados en la comunidad. Vamos ahora con los conceptos clave que es importantísimo manejar para entender la base de este cuestionario. ¿Qué es una comunidad indígena? Es todo asentamiento generalmente ubicado en áreas tradicionales de ocupación en el que toda su población o prácticamente toda se ha declarado indígena. Se caracteriza porque tiene costumbres, formas de relacionar y generalmente hablan un idioma diferente y costumbres particulares que los diferencian de otros asentamientos cuando digo otros asentamientos me refiero a comunidades no indígenas, como por ejemplo el tipo de economía que desempeñan para mantener su modo de vida, las costumbres en las comidas, las costumbres en la relación con el hábitat y el medio ambiente, las costumbres en la manera como crían a sus hijos, inclusive las costumbres en cómo se forman las parejas en las comunidades indígenas. Otro concepto fundamental es el concepto de pueblos indígenas y aquí hemos tomado el concepto de la LOPSI o Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que es la base fundamental para la aproximación a las comunidades, puesto que todo nuestro trabajo está basado en las leyes vigentes partiendo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los pueblos indígenas alude a las poblaciones originarias del país, generalmente habitantes de áreas ancestrales, tradicionales, de ocupación que hablan o no su idioma propio y habitan en asentamientos que se distinguen de los demás por tener características particulares. Costumbres, formas de asentamiento, instituciones, creencias y maneras de organización social que los distinguen y
manifiestan la diferencia de otros grupos humanos habitantes en la República de Venezuela. El panorama étnico del país en las 8 entidades es totalmente diverso. Tenemos estados como Amazonas y Bolívar que se caracterizan por su multietnicidad, es decir, en cada uno de estos estados han sido levantados a través de los diversos censos entre 14 y 18 pueblos indígenas. Nos vamos al otro extremo, que es el estado del Tamacuro, que es básica y predominantemente guarao. Los guarao constituyen casi el 95% de la población de esta entidad, mientras que el 5% restante son los arawak. Y después en el medio tenemos otras entidades como Apure, Anzoátegui, Monaga, Sucre, que se caracterizan, Zulia, que se caracterizan por tener entre 4 y 5, máximo 6 pueblos indígenas originarios habitando en ellos. Idiomas indígenas. Se trata del idioma indígena que tenga la comunidad censada en el que está escrito de ser así. ¿Por qué de ser así? Porque hay una cantidad significativa, las comunidades indígenas tienen variaciones en cuanto a sus nombres. Hay comunidades indígenas que solamente tienen el nombre en idioma indígena y entonces cuando se recoge el nombre de la comunidad, se recoge el nombre del idioma en idioma indígena y se registra qué idioma es ese. Por ejemplo, si estamos levantando la comunidad de Manacrí, que es una comunidad pemón que quedó conurbada con Santa Elena de Guairén, el nombre de la comunidad en pemón es Manacrí y en castellano generalmente no le ponen un nombre. A eso me refiero. Entonces, cuando estamos recogiendo los nombres en idioma indígena de las comunidades, tenemos que recoger también a qué lengua indígena pertenece ese nombre. El panorama de los idiomas indígenas en Venezuela es tan variado como el panorama étnico. ¿Por qué? Porque cada pueblo indígena habla su idioma respectivo. Por lo tanto, si tenemos casi 60 pueblos indígenas que fueron censados en el año 2011, tenemos casi 60 idiomas indígenas también por etnia, a lo cual habría que añadir que en Venezuela cada uno de los nombres indígenas tiene el nombre de la etnia que lo habla. Cuando hablamos de pueblos indígenas en Venezuela, hablamos de un panorama étnico impresionante y muy rico. Y hablamos de más de 50 pueblos indígenas, entre los más resaltantes o los más relevantes, y quizás pensando un poco en términos demográficos, cuáles fueron los que tuvieron el mayor peso demográfico, podemos hablar de los Pemón, de los Cariña, de los Guarao, del Cumanagoto, que fue una sorpresa del censo pasado, del Arawak, de los Añú, de los Barí, de los Mapoyo, de los Yecuana, de los Panare, del Eñepá, del Añú Paraujano, del Curripaco, del Yeral o Ñengatú y de muchísimos otros pueblos indígenas. Pero ahora también tenemos otra característica. Cuando estamos hablando de pueblos indígenas originarios, estamos hablando de los pueblos indígenas que son, de alguna manera llamarlos nativos, porque sabemos que muchos vienen emigrando por centurias de otros lugares del continente. Pero hemos tenido reiteradamente, sobre todo en los últimos 4 censos, presencia de pueblos indígenas foráneos. Son poblaciones muy pequeñas que generalmente se han mezclado con nuestras poblaciones originarias y viven inclusive en comunidades juntos. Estoy hablando del Guanano, del Macuxí, del Taulipán y de otros pueblos como por ejemplo el Tucano, el Tunebo, el Guapixana, el Inga, el Quichua, etc. En esta lámina, que es un atlas demográfico de Venezuela, se quiere representar no la densidad de población indígena, sino la presencia de la población indígena en Venezuela, de los pueblos indígenas. Todo lo que vemos coloreado fuera del estado Nueva Esparta, que tiene características especiales, todo lo que vemos en el territorio continental de Venezuela, sombreado con colores resaltantes, está, como se pueden bien fijar,
básicamente en las 8 entidades donde ha habido presencia tradicional de pueblos indígenas. Y ahora, para cerrar, les recuerdo que tú cuentas para Venezuela. Juntos participamos en el censo. De tu compromiso para levantar la información con calidad depende la calidad del censo. Les invitamos a empoderarse.